Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos tocar temas que normalmente no están, digamos, debajo de los focos de la actualidad. Esta semana hemos apostado por un tema que seguro que les va a interesar porque es probable, y digo probable, que muchas de las personas que ustedes conocen, su familia o tengan algún conocido, que haya sufrido los casos que vamos a tratar de comentar esta noche. Vamos a hablar del expolio, cuando se apropia, hay gente que se apropia de terrenos rústicos en nuestras islas de una forma, digamos, que cuanto menos indigna. ¿Cómo se hace este tipo de expolio? ¿A quiénes afecta? ¿Y cómo lo podemos evitar? Son cosas que queremos tratar esta noche. Además, tengo que decirles que en muchos de los casos estamos hablando de tierras que dejaron aquellas personas que emigraron básicamente a Cuba a principios del siglo XX y cuyos descendientes están dándose cuenta que de una forma, como decía antes, indigna, sus terrenos han desaparecido su propiedad y ahora aparecen bajo la propiedad en los registros de diversas sociedades creadas en ocasiones por canarios o por gente que no es de aquí, que se dedican a vender terrenos que ni siquiera han comprado, utilizando escrituras presuntamente falsas. Para eso esta noche tenemos a tres invitados que paso a presentarlos a continuación. En primer lugar, Juan José Rodríguez. Buenas noches, Juan José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, don Félix. Tú estás aquí en calidad de persona afectada por este tipo de expolios. A su lado está Gustavo Matos, abogado. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y Benigno Báez, también otra de las personas que, bueno, tuvo más suerte quizás porque cuando se vieron afectados por este asunto consiguieron salvar la papeleta. Buenas noches, Benigno, y gracias por acompañarnos. Gracias, Félix. Y sí, efectivamente, fui uno de los afectados. Bien, pues vamos a empezar, si les parece, por explicarles un poquito a la gente en qué consiste este expolio que se produce con terrenos y con fincas rústicas en el caso de Tenerife, aunque esto se podría hablar seguramente en Canarias y en otros sitios de la península donde tenemos constatados que esto se sigue produciendo. Si les parece, empezamos. Gustavo, ¿nos puedes hacer una aproximación más o menos para que la gente entienda de qué estamos hablando? Estamos hablando de terrenos rústicos, casi siempre venían, digamos, como producto de herencias de personas que en su momento emigraron a Cuba, ¿no? Efectivamente, yo llevo algunos años ya trabajando en esta materia, a partir de que conocí a la familia de Juan José y entramos en contacto desde el despacho con este caso, y lo que nos hemos encontrado es con que a nuestro juicio estamos ante una de las mayores estafas a gran escala que se han podido dar en Canarias en los últimos años. A veces cuando digo esto la gente dice que soy un exagerado, pero el nivel de personas afectadas y el nivel de fincas afectadas por esta práctica, que luego tendremos oportunidad de explicar tranquilamente, es enorme. Muy resumidamente, después habrá tiempo de entrar más en detalle, consiste en que determinadas fincas que llevan muchos años, incluso generaciones, sin ser, digamos, transmitidas de forma oficial, es decir, han pasado de abuelos a padres, de padres a hijos, pero estas transmisiones no han tenido su reflejo documental, pues bien en testamentos, bien en escrituras de compraventa, etcétera, que luego tampoco se han llevado a los correspondientes registros de la propiedad. Pues estas personas detectan qué propiedades pueden estar desde hace 30, 40, 50, 60, hasta 100 años. Hablamos de estas sociedades que comentábamos antes. Estas empresas, estas sociedades, estas personas físicas también, detectan qué fincas están en estas circunstancias, incluso fincas que jamás han estado inscritas en el registro de la propiedad. Luego podremos hablar de esto, sobre la necesidad de inscribir las fincas, de que no solo estén en el catastro, luego podremos hablar de esto. Ellos detectan este tipo de fincas y entonces hacen lo siguiente. Por la regla general, luego hay modalidades, ¿no? Pero por regla general lo que hacen es, a través de una escritura que tiene una apariencia de legalidad, pero siempre una escritura que ha sido otorgada fundamentalmente en Cuba, el primer propietario aparece como vendiéndole a otra persona esa propiedad. Esa escritura posteriormente pasa por el consulado español en Cuba, donde se le aplican una serie de sellos, etcétera, que le dan ya una, digamos, apariencia de legalidad. Esa escritura, una vez ha pasado ese trámite en el consulado español, equivale, esto es muy importante, equivale a una escritura realizada ante un notario español, y con esa escritura vienen a Tenerife y a continuación pues o la venden a una tercera persona o se la venden a sí mismos,
la inscriben en el registro a su nombre y entonces se produce el peligro máximo que hay en esta circunstancia, que es la siguiente, que es que le venden la propiedad... Disculpa un momento, Gustavo, si puedes apagar el teléfono Benigno. Bueno, le venden la propiedad a una tercera persona que bueno, se fía de lo que establece el registro de la propiedad. Estamos ante lo que la ley establece, que se entiende como un tercero de buena fe, y esta persona es inatacable. Y aquí es donde está el verdadero peligro, porque muchas veces el auténtico propietario, cuando se quiere dar cuenta, la propiedad ya ha estado, se le ha cambiado la titularidad en el registro de la propiedad y ha sido vendida a una tercera persona que se ha fiado de lo que establece el registro, y a esa persona ya no se le puede atacar, de tal manera que la propiedad, pues irreversiblemente, la familia la ha perdido, ¿no? Esto dicho muy resumidamente, luego, Félix, si te parece, pues sí, podemos entrar en detalles concretos, ¿no? Juan José, este caso, este modus operandi que está relatando Gustavo Matos es lo que, digamos, ocurrió con el caso de las tierras de tu familia en la zona de Jardín, en La Laguna, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros, mi familia, eran mi abuelo y sus 3 hermanos, 2 de ellos emigraron a Cuba desde no se sabe ni cuándo, y nosotros hemos tenido sus propiedades aquí durante toda la vida y las hemos trabajado, vamos, que somos dueños de las propiedades. Entonces esta gente llegó, el primer día que llegaron a la finca, llegaron a vender la finca. Ni siquiera se presentaron en casa, ni se dieron cuenta que la finca estaba ocupada. La finca ha estado cultivada toda la vida, somos gente de campo, hemos tenido ganado, hemos tenido cultivos durante toda nuestra vida. Mis tíos siempre han trabajado en la agricultura. Trigo, papas, millos, siempre ha estado cultivado. Hemos edificado en ella. Claro, tú cuando vas a una finca que la ves edificada, tiene dueño, ¿no? Pues ellos ni siquiera tuvieron la capacidad de presentarse en casa para decir que habían comprado. Un día vimos una gente que estaba en la finca, entraron ni siquiera por la parte donde se entra, sino por un lateral, una finca contigua que había al lado, que sí que está abandonada. Entonces entraron y vimos una gente y estábamos cogiendo papas ese día nosotros en casa. Y mi tío vio a esa gente y fue a preguntar, ¿y qué hace usted aquí? Dice, no, es que estoy vendiendo esta finca que la acabo de comprar en Cuba. Mi tío se quedó perplejo, ¿no? Entonces, es una persona mayor y se cogió un cabreo. Dice, mire, en primer lugar, salga de mi propiedad y si tiene algo que hablar de la propiedad, enfrente vivimos nosotros, enfrente de la finca, aquella es nuestra casa y allí va usted y hablamos de lo que usted quiera hablar. A los pocos días volvieron a casa que habían comprado y entonces le empezamos a pedir documentación para que acreditase esa compraventa. Nosotros no teníamos constancia de que nuestra familia en Cuba haya vendido nunca. En caso de que hubiesen vendido... Es importante decir que en el caso de ustedes, además, como conozco el caso, por eso me permito apuntarlo, ustedes tenían, digamos, esos terrenos reservados para su familia que todavía permanece en Cuba. Sí, aunque ustedes lo estuvieran, digamos, entre comillas, explotando lo que es agrícolamente, ¿no? No. Nosotros lo único que los tenemos ocupados, la parte que por herencia nos corresponde es nuestra, pero sabemos que hay una parte que de toda la vida mi abuelo nos ha dicho que es de sus hermanos y de sus hijos, el que tuvo hijos, el otro no tuvo ni siquiera hijos. Entonces las hemos respetado y nunca jamás hemos intentado hacernos con la propiedad. Porque lo que estos señores están intentando hacer, nosotros por ley lo pudiésemos haber hecho ya hace muchos años. Porque ya llevamos más de 100 años allí. Mi abuelo, mi bisabuelo, toda la vida ha estado ahí. O sea que nos pertenece. Pero aún así hemos respetado la palabra de mi abuelo y la ley. Es de ellos y punto. Y cuando vengan, pues es de ellos. En caso de que quisieran venderla, la hubiésemos comprado nosotros, que estamos allí. No tiene que venir nadie con una escritura presuntamente falsa, porque tenemos documentación que nos presentaron ellos, pero nos trajeron escrituras y más escrituras, porque ellos intentan hacer muchas compraventas para que tú al final te aburras y ni los denuncies ni hagas nada. Pues mira, será verdad, no será verdad, vendieron, no vendieron. Entonces nosotros, a través de todas las investigaciones que hemos hecho, desde el año 99 que llevamos trabajando con esto, nos hemos dado cuenta que esto es todo un montaje bien hecho, un montaje bien hecho. Señor Benigno Báez, ustedes también en la zona de Valle Tavares, digamos, se dieron cuenta un día que sorpresivamente había alguien que acreditaba que había comprado los terrenos en los que estaban sus propias casas, ¿no? Sí, un buen día, digamos, me tocó a mí uno de los primeros, o el primero. Ya habíamos visto personas extrañas en los alrededores de nuestras casas, lo que nunca no sospechábamos lo que estaba sucediendo. Entonces un buen día estaba yo trabajando en mi casa y veo un señor que entra por el patio de mi casa
una sonrisa en los labios, manifestándome que hubiera comprado una finca en Cuba, la cual tenía casa. Intentaba negociar conmigo el sistema de a ver cómo yo le pagaba la parte que le pertenecía a él. Entonces yo, pues enfadado, un poco lo encaminé de casa y le dije que aquello era mío. Me preguntaba que si yo tenía escrituras y yo le decía que yo no le tenía que dar a saber si yo tenía escrituras o no, que me las diera a saber él. Y efectivamente a pocos días volvió y trajo unas escrituras. Me dejé ver en un punto indicado, en la finca España exactamente, y mi sorpresa fue cuando veo que su escritura era idéntica a la mía, con los mismos propietarios, linderos, y bueno, todos los datos correspondían a la escritura. ¿Y ustedes, sus vecinos, tenían familiares en Cuba que...? No, que eso porque apoyaban eso, en el caso de Juan José? ese es el caso que yo quería, que Mato ahora acaba de decir de que son personas que van a Cuba, pero no, el caso nuestro no es ese, el caso nuestro nadie ha estado en Cuba. Digamos que son las dos modalidades, ¿no? Dos formas de hacerlo. Sí, hay varias. Este caso de Valle Tavares, nadie fue a Cuba, fue una propiedad que vendió un señor en desegregaciones pequeñas, en parcelas, y bueno, ellos consiguieron de traer unas escrituras falsificadas, porque ya pasado años tuvimos la suerte de que nuestros terrenos y nuestras casas se quedaron normalizadas. Entonces hemos visto y hemos contactado con abogados y con registros de la propiedad y con el catastro de que era una falsificación, que era un documento que no tenía validez, que fue trucado, y esa escritura, de hecho ellos después nos hicieron una escritura rectificatoria, que es la forma que arreglamos lo nuestro, una escritura rectificatoria donde nosotros seguimos siendo los propietarios que éramos al principio. Bien, vamos a ver, por centrar el asunto. Inicialmente estamos hablando que casi siempre, Gustavo, y si no me corrige, si no es así me corrige, estamos hablando casi siempre de, la mayor parte de los casos que yo conozco al menos, de fincas rústicas. Fincas que además pertenecen a la misma gente desde hace muchos años, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, de lo que se trata es de que estas empresas disponen de una información. No sabemos exactamente cómo... ¿Vía catastro o vía registro de la propiedad? La sospecha que nosotros tenemos durante todo este tiempo es que algún acceso especial han tenido a esa información. ¿Por qué? Porque muchas veces compran o utilizan este método fraudulento y adquieren, digamos, a granel. De tal manera que ha habido casos en los que han adquirido pueblos completos. Por ejemplo, en la zona de Masca, y en la zona de Almáciga, Daganana, se han dado casos en los que ellos han comprado, como la finca a lo mejor está todavía en el registro de la propiedad, como la finca, lo que se denomina la finca matriz, o sea, no han ido inscribiéndose en las distintas segregaciones, lo que era una finca matriz en los años inicios del siglo XX o finales del XIX, una finca matriz enorme, luego se fue segregando en pequeñas fincas donde todo el mundo ha ido construyendo, se han creado barrios completos. Ellos no seleccionan mucho la finca, sino que ven una finca que reúne las características que ellos les parecen más idóneas para cometer su presunta estafa, compran y luego van a ver qué finca es la que con ese método, y se han encontrado con que han comprado pueblos completos. Pero la desfachatez llega a tal punto en la que luego se presentan, han intentado incluso revenderle las propiedades a los auténticos propietarios, como le pasó a Juan José y como está describiendo Benigno. Pero hay otra modalidad, porque esto se ha ido extendiendo. Tengo que insistir en una cosa, la forma de quedarse con la propiedad es muy, muy sencilla y además muy, muy barata. De tal manera que quedarse con... es un negocio absolutamente redondo, es decir, por unos pocos euros te puedes quedar con fincas enormes, que bueno, algunas no valen para nada, solamente son eriales, otras son de cultivo, pero van buscando sobre todo fincas que luego se puedan edificar, etcétera, ¿no? Pero hay una modalidad, porque esto, digo, se ha extendido, hay ya otras personas que se están dedicando a nosotros hemos detectado otros casos de otras empresas, incluso de fuera de Canarias, en sitios como aquí cerca en Los Baldíos, también en Geneto, etcétera, de personas que ni siquiera nunca estuvieron en Cuba. Pero como el sistema les es sencillo, porque basta con falsificar, dar esa apariencia de legalidad,
pasar esa escritura por el consulado español y traerla aquí, ya como dije antes, equivaldría a una escritura realizada ante un notario español. A continuación van a una notaría española, le venden a un segundo vendedor, un segundo comprador, y luego van al registro y consiguen acceder a él si la finca no ha estado antes inscrita, ¿no? Sí, por pasos diríamos que inicialmente localizan a través de, bueno, como ustedes comentan, a través del catastro o como sea, localizan, digamos, pues un grupo de propiedades con los datos que son propiedades que están, digamos, mucho tiempo inmóviles a efectos de registrales, ¿no? Efectivamente. Entonces, estas propiedades lo que hacen es, una vez tienen localizadas qué propiedades son, esos datos son remitidos, supongo, a Cuba, en el caso de, para tramitar estas escrituras presuntamente falsas, digamos, llevados a Cuba y allí se formaliza a través de personas interpuestas otra compraventa, ¿o no? Pero es que las falsificaciones son tan burdas y tan, digamos, evidentemente falsas que una simple lectura mínima nos lleva a la conclusión de que eso es una falsedad. Por ejemplo, hemos detectado en escrituras de 1975, teóricamente hechas en 1975, que en el cuerpo de la escritura se hace mención a leyes que entraron en vigor en el año 1994. Nosotros decíamos, o estos señores tenían la capacidad de adelantarse en el tiempo, o la escritura es falsa, una de las dos. De todas maneras, en algunos de los procedimientos hemos recibido ahora mismo, hace poco, comisiones rogatorias que hemos enviado a Cuba, donde las autoridades cubanas han certificado que efectivamente ni siquiera las personas que constan en esas escrituras como notarios existen. Si esa escritura la pueden haber inventado, supongo que tendrán acceso a papel oficial cubano, que tampoco creo que sea muy difícil. Estamos hablando además en un país donde todos sabemos que es fácil conseguir a veces ciertas cuestiones con un poco de dinero. Y luego simplemente con llevarlas, como tiene una apariencia de ser en el consulado español, tampoco, que ahí es donde yo creo que está la clave de todo esto. En el consulado español no se le hace un excesivo estudio a esa escritura, sino simplemente se pasa, se cuñan, se les coloca la apostilla y se traen para acá. Por eso muchas veces, por ejemplo, en los casos de la familia de José, efectivamente sus tíos abuelos sí que se fueron a Cuba y fallecieron en Cuba. Pero hay otros casos en los que ni siquiera la persona, el tatarabuelo del afectado, jamás salió de Tenerife. Yo he tenido casos en que la familia ha dicho, pero si mi abuelo nunca salió de los baldíos en su vida. Sí, creo que nunca. Yo fui a Santa Cruz una vez al médico, en aquellos tiempos, ¿no? Y se encuentra con una escritura hecha en Camagüey en no sé qué año y tal. Entonces, el método es muy simple, muy sencillo, ellos conocen bien la ley, saben cómo funciona, tienen un contacto o una información, acceden de alguna manera a una información que les permite luego hacer este modus operandi. Por eso es muy importante que todas las personas que no puedan estar escuchando estén atentos y todo el que pueda prever que tiene una propiedad que hace años que no la ponen al día o de la cual no tienen escritura, sino simplemente una hijuela que se utilizaba mucho antes, una hijuela privada, que tiene la finca, tiene el certificado catastral, pero que hace mucho tiempo que no lo van a revisar cómo está, que lo antes posible regularicen las situaciones de sus propiedades, ¿no? Y Juan José, en el caso, bueno, tu caso ya lo has comentado brevemente, después entraremos seguramente en la segunda parte a hablar un poco más concretamente de todos los detalles del caso que ha afectado a tu familia, pero tú sí conoces, a raíz de estarte moviendo y de investigar un poco o mucho sobre todo esto, a un montón de personas afectadas que a lo mejor se dan cuenta de que su propiedad había dejado de ser su propiedad porque encontraban un cartel de se vende en la huerta o en la finca en cuestión, ¿no? Hay casos graciosos. Una señora, creo que fue ese caso en el Lomo del Aire, al lado del aeropuerto de Los Rodeos, una señora que fue a su terreno y vio un cartel de se vende en un teléfono que no era el suyo. Sí, un teléfono que no era el suyo, en su terreno, se vende. Y entonces la señora se pensaba que es que el de al lado se había equivocado de la linde o algo así y cambió el cartel y se lo puso al de al lado. Dice, esto se equivocó este vecino aquí y lo va a estar vendiendo. Pero a los pocos días ve el cartel otra vez en el mismo sitio. Entonces, a raíz de lo que hemos movido nosotros y de todo lo que ha salido en los medios informativos y todo lo que se ha sabido y las denuncias que han habido, pues se dio cuenta de que a ella le estaba sucediendo lo mismo. Y creo que fui yo el que fue a su casa a indicarle, mira, tu propiedad no es tuya, es de una empresa que se llama Juan Carlos Pérez Martín e Hijos SL, que al lado del aeropuerto de Los Rodeos tienen trozos de terreno así, y de gente que sí que ha ido a Cuba y que no ha vuelto jamás. Y aquí están sus herederos, propietarios de las tierras, pero claro, no han regularizado la propiedad, sigue estando a nombre de su bisabuelo o tatarabuelo. De ahí se aprovechan ellos, que es lo que estaba comentando Gustavo, se aprovechan para hacer las compraventas en Cuba e inscribirlas aquí con un tercero de buena fe y ya no hay quien se la quite. Siempre compra
digamos, el verdadero titular era un canario que emigró. Ese le vende a un cubano y normalmente esos dos están muertos. Y luego ese cubano le vendió o a una sociedad de estos señores o a un representante de estos señores que sí que está vivo. Y viene aquí, inscribe las transmisiones y es un tercero de buena fe. Y ya está. Sencillo. Ustedes, Benigno, en Valle Tavares, como bien contaba usted antes, digamos que al principio se dan cuenta por las visitas, primero por la aparición de personajes extraños alrededor de las casas y de las fincas, ¿no? Y después por las visitas continuadas de los mismos personajes, aludiendo a que habían adquirido aquellas casas. Eso ocurrió, si no recuerdo mal, con un buen grupo de vecinos de Valle Tavares, ¿no? Sí, exactamente, eran 32 vecinos los afectados, que estábamos en esa finca matriz, la cual conté antes que se había desegregado en pequeñas porciones. Entonces, sí, nosotros, aparte de lo que te contaba también, de que este buen señor entra un día en el patio de mi casa con esa sonrisa y con esa amenaza, porque un poco era como una amenaza diciendo, esto es mío, a ver cómo solucionamos esto. Y yo, al darle el espantón en mi casa, y él lo intentó por las afueras, incluso un día acompañado de otro buen señor, me decía que iba a pasar una calle por donde estaba mi casa, es decir, un poco irritándome y poniéndome de mal humor. Ya un poco yo conseguí de encaminarlos de allí de mala forma, porque no era para menos, y se fueron a otra zona de la misma finca matriz, a otros vecinos. A tocar también su puerta para decir que... Sí, bueno, y a provocarle como que aquello era de ellos y que aquello lo tenían vendido y que iban a parcelarlo y que iban... Y así estuvieron. Incluso un día, tengo que contar una anécdota, un día fue un señor que al parecer trabajaba en el catastro, que es un agrimensor con una máquina de estas de medir los terrenos, y se puso en una parte del terreno a hacer las veces, porque al final nos dimos cuenta que no estaba haciendo nada. Era como una amenaza a la vecindad. Metiendo miedo en el cuerpo a los vecinos, ¿no? Entonces un poco provocó, y un buen vecino de allí, hasta creo que le hizo daño a la cámara aquella que llevaba allí, la medidora, porque lo hicieron numerosas veces, y bueno, aquello, claro, en aquellos momentos nosotros teníamos un temor. Al final ustedes se unieron, digamos, para tratar de investigar qué es lo que estaba pasando con los terrenos. Sí, es ¿no? claro, nosotros hicimos gestiones y bueno, yo personalmente fui a Madrid, a Aduanas y Fronteras, y a buscar certificados del dueño, y me doy cuenta allí que el dueño de la propiedad se llamaba don Pedro Montes de Ocaguerra. Ese señor, hablamos del año 82, no hubiera salido nunca de España. Es más, estaba enfermo en Las Palmas. Y bueno, ya nos pegamos a dar cuenta de que todo aquello era un montaje falsificado. Y vimos de que todas las ventas y las amenazas que ellos los hacían estaba puesto a nombre de una empresa que después era ficticia, no existía. Me acuerdo que él tenía el domicilio en calle La Rosa, en Santa Cruz, y allí no estaba. Y bueno, todas las gestiones que hicimos continuas, fuimos viendo día a día de que todo era falso, de que todo era incierto, y bueno, el final nuestro fue bastante bueno, en el sentido de que ellos renunciaron. Después, si le parece, explicamos al detalle cómo ustedes, digamos, presionaron para conseguir que dieran marcha atrás, ¿no? Quería también añadir lo de antes, que hablaba Gustavo, de que lo nuestro, ya lo dije creo, no son casos de emigrantes solo. Nosotros nunca fuimos emigrantes. Es decir, y ellos actúan liberalmente a las propiedades que le interesan, y no le importa que sean emigrantes o no. Ellos tienen sistemas, tengo oídas... Pero los papeles iban a Cuba, digamos, para recibir ese sello que... Además hay una cosa muy chocante, muy rara, es que los registros de Cuba son todos el mismo día y a la misma hora. De todas las escrituras que traen. Sí, cosa que en España, que me supongo que está algo más adelantada, no sucede. Entonces no lo entendemos cómo allí todos los registros que tiene esa escritura, supuesta falsedad, encima tiene todos los cuños el mismo día. Y bueno, hay montones de puntos, como ya aclaró Gustavo,
de que no se ven. De hecho, lo nuestro, exactamente lo de Valle Tavares, ellos a nuestros abogados le pidieron de favor, lo digo claramente, ellos le pidieron a nuestros abogados que retiraran, que ellos rectificaban, que ellos querían que aquel caso se acabara. Y por supuesto, porque tenían miedo, porque nosotros íbamos a por ellos, porque nosotros íbamos a solucionar y a defender nuestra propiedad. Y ellos ya vieron que allí no tenían nada que hacer. Y bueno, en un buen día nos llama el abogado y nos dice, mira, aquí están dispuestos a firmarte y hacer una escritura rectificatoria. Yo lo que sí lamento, y lo digo en antena, es que allí lloró uno de ellos y yo le dije, siento vergüenza, pena de la actitud que estás poniendo cuando nos ha querido hacer daño y nos ha quitado las propiedades y ahora con la lágrima en el ojo. Es una cosa lastimosa y digo en antena a toda la gente, a las autoridades, de que tomen medidas de esto porque ellos siguen actuando y no solo ellos, hay más gente que está aprovechándose de estas ocasiones para quitar terrenos a las buenas personas. Gustavo Matos, en su momento se estuvo haciendo una especie de valoración muy sui generis respecto a todas las propiedades y cuánto podía ser el montante del negocio de lo que estamos hablando. Yo recuerdo del año exactamente 2001, si no recuerdo mal, la valoración de los casos que en aquellos momentos vinculados a estas empresas de las que estamos hablando, que como bien decía Benigno, son unas cuantas de las que se dedican a esto, porque parece ser que hay muchas más, rondaba los 2.500, 3.000 millones de pesetas en aquella época. Estamos hablando que solamente controlando a lo mejor 20 o 30 casos. Yo supongo que a lo mejor por contactos con otros letrados, con otros abogados, podemos imaginar que el asunto es bastante más gordo, ¿no? Hombre, yo creo que esa cifra que tú has dado se puede multiplicar hasta por 10. Yo quiero recordar que, por ejemplo, hace aproximadamente 4 o 5 meses se ha detenido a un ciudadano, creo que alemán o austriaco, que operaba de la misma manera en el sur de la isla, en la zona de Arico, etc. En el momento en que se le detuvo, que fue además una operación creo que coordinada por la Guardia Civil, por una unidad especial contra este tipo de delitos que tiene el cuerpo de la Guardia Civil, se le incautaron de orden de 300 o 400 escrituras. Este señor iba con una carpeta debajo del brazo donde tenía de orden de 500 o 600 escrituras falsificadas y se dedicaba a identificar dónde estaban, porque ni siquiera sabía dónde estaban con exactitud esas propiedades, ¿no? Para que tengamos una idea de lo sencillo que es este método, si te parece, podemos enseñar... Tenemos un minutito, a lo mejor, bien, si te parece, bueno, lo dejamos para en la luego, segunda parte explicamos al detalle cómo se hace, ¿te parece? Bien, entonces, lo que sí que es cierto y de lo que hemos estado comentando hasta este momento, que bueno, es un negocio muy sencillo, muy barato y que genera grandes beneficios y que juegan con, digamos, las normas que regulan lo que es el registro de la propiedad y que protege, porque es un principio el principio básico del derecho registral español, que cualquier persona que compre de quien figura inscrito en el registro como propietario, esa persona está completamente protegida. Es decir, que si ellos han conseguido inscribir su propiedad a su nombre y consiguen vendérselo a una tercera persona que se fía de un cartel o de un anuncio en un periódico, esa familia que ha perdido esa propiedad ya difícilmente la va a poder recuperar. Pues si les parece lo dejamos aquí porque es el momento de la publicidad. A ustedes les esperamos pues dentro de un momentito para seguir hablando y especificarles con más detalle cómo se han producido algunas de estas operaciones. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Como si han estado en la primera parte presentes viendo el debate de esta noche, habrán visto que estamos tratando un tema diferente al de otros días. Estamos tratando de poner, digamos, la tirita antes del corte en el caso de las presuntas estafas cometidas por empresas que llevan los papeles, las escrituras a Cuba, las certifican a través del consulado español, las extraen y las venden. Y además eso lo hacen con terrenos que no son suyos, con terrenos que muchas veces han sido de personas que emigraron en este caso a Cuba hace muchos años, o incluso, como comentaba uno de los afectados, hay casos en los que ni siquiera estas personas han tenido nunca familia que emigrara a la isla cubana.
Vamos a seguir hablando al respecto. Yo quería, por ejemplo, con don Gustavo Matos, que entráramos, por ejemplo, en el caso de la familia de Juan José Rodríguez, porque, digamos, las escrituras, los documentos que ya se han recogido al respecto pueden aportar exactamente dónde están, digamos, los fallos de este procedimiento, si se me permite, en ocasiones chapucero, por el cual esta gente sigue quedándose con muchas propiedades en Tenerife, en La Palma. Sabemos que operan estas u otras empresas en sitios como Galicia, en Asturias. Entonces, si le parece, entramos a describir mínimamente el caso de la familia de Juan José y vemos cuáles son los fallos evidentes que los televidentes podrán comprobar enseguida que esto es una cosa de cajón, ¿no? Hombre, hay que decir en primer lugar que para una persona que no es experta y que puede aparecer alguno de estos señores en su propiedad con esta escritura, pues se la traga. En el caso de la familia de Juan José, esto ha salido adelante porque la familia estaba convencida de que sus familiares nunca habían vendido. Y esa fe les llevó digamos, a pelear por esto y conseguir pruebas contundentes de que efectivamente estábamos ante un fraude, porque con la escritura a la mano era imposible poder saberlo, ¿no? Entonces, el dato fundamental que nos llevó ya a corroborar que efectivamente estábamos ante un fraude era que los notarios que aparecían en las escrituras cubanas, esos notarios no existían. Esos notarios no le constaban a las autoridades cubanas que realmente hubieran ejercido como notarios en ningún sitio. A partir de ahí, ya el resto de los indicios que podíamos tener sobre fechas, de fallecimiento, que tampoco eran unos datos contundentes ante un tribunal, porque claro, estamos hablando de un país donde no funciona la administración como en España, que son además ciudadanos que vivían no en la capital, sino en provincias de Cuba, que a lo mejor fallaban los datos del día del fallecimiento. No eran datos contundentes, pero cuando la familia de Juan José consiguió datos que confirmaban, datos de las autoridades cubanas, que confirmaban que los notarios estos nunca habían sido notarios, no les costaba a las autoridades cubanas que estos señores hubieran sido notarios, a partir de ese momento ya teníamos la absoluta certeza de que efectivamente esas escrituras eran falsas. Pero a continuación quedaba la segunda parte, que era demostrar que quienes habían comprado, a quienes aparecían como compradores en esas escrituras falsas, también eran conocedores del fraude, porque si no dirían, nosotros no sabíamos nada, hemos sido engañados también, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en el entramado, perdona Félix, el entramado que ellos montan, societario, en el que entonces empieza donde el cubano le vende a otro cubano, que a su vez es el hermano de alguien, que al final resulta que es el apoderado de no sé qué, y al final hacen un entramado que lo que tratan es de confundir y de dificultar que se siga el rastro, ¿no? Para tratar de dar una apariencia de que quien aparece en el registro como propietario es una persona de buena fe, cuando realmente pues no lo es. Y entonces la clave de todo esto, de lo que hablábamos antes, está aquí. Es decir, yo no sé si las cámaras lo podrán enfocar, si no, bueno, pues no pasa nada. Esta es una fotocopia de una de las escrituras cubanas. Al final de la escritura, estos son los sellos de las autoridades cubanas y tal, tiene apariencia de ser una escritura auténtica, y aquí al final aparece lo que la equipara a una escritura hecha ante un notario español, que es el sello del consulado español. Aquí es donde está, digamos, la clave de todo esto, porque esto es lo que les permite, con un papel que no es más que una falsificación burda, en muchos casos mal hecha, se convierta en un documento público español. Y aquí es donde tenemos que insistir en el control, creo yo que es donde está el gran problema, porque claro, desde que este sello se le coloca, se viene con esta escritura a España y después se hace muy complicado pelear por esa propiedad, ¿no? Te decía que digamos, por clarificar, con los datos catastrales de las fincas que ellos han conseguido, bueno, pues ya no sabemos muy bien cómo, se van y fabrican en papel cubano, como decías tú antes, unas escrituras que luego, digamos, allí otorgan a través de notarios que ustedes ya saben, tienen constatado, que no existen. Y lo dicen ustedes y lo dicen las autoridades cubanas. A partir de ahí, ¿qué otros datos hay en la escritura que puedan, digamos, apuntar a que, o digamos, reforzar esa idea de que esto es una pura trama? Hombre, hay datos que ya no son tan contundentes como evidentemente la propia inexistencia del notario. Suficientemente grave ya, pero bueno. Efectivamente, luego el resto son indicios. Por ejemplo, en algunos hay menciones, como decía antes, hay escrituras teóricamente otorgadas en los años 80, en los años 70, donde se hace mención digamos, a modificaciones de la ley registral
del reglamento del registro de hipotecario que entraron en vigor, por ejemplo, en el año 1991 o 1992, lo cual es imposible. O por ejemplo, que lo puede comentar quizás mejor Juan José ese dato, hemos comprobado cómo la escritura está teóricamente otorgada en una fecha en la que la persona que teóricamente la otorgó había fallecido. Sí, igual Juan José nos puede explicar eso. Con lo cual es bastante complicado, ¿no? El caso por ejemplo, de las disfunciones o los errores en cuanto a la fecha. En principio, cuando tú ves la escritura, es lo que dice Gustavo, la escritura es una escritura. Yo, la primera vez que la tuve en mis manos, yo nunca había tenido una escritura en mis manos, en el 99, o sea que en esa época uno piensa, está en otras cosas, en el trabajo, en los estudios, y no estás pendiente porque no es lo tuyo. Pero a raíz de todo lo que hemos intentado investigar, pues ya tú coges la escritura y te la lees de pe a pa y sabes, ya simplemente yo te cojo esta escritura, con todo lo que sé ahora mismo, y te pone que don José Siberio Pereira vendió en el año 75 y él murió en el 72. Pone un ciudadano divorciado, jamás se casó, la dirección nunca ha vivido en esa zona. ¿Entiendes? Vas investigando detalle a detalle, lo cual las administraciones aquí no lo hacen. Claro. Porque aquí simplemente con ver los sellos que decía Gustavo, simplemente viendo los sellos, lo dan por bueno. Es una escritura aparentemente legal y lo dan por bueno. Pero no, o sea, no indagan dentro de la escritura si es cierto que mi tío abuelo le vendió a esta señora y luego esta señora le vende a estos señores. Entonces, quien tiene que investigar realmente es el afectado y es quien tiene que denunciar y es quien tiene que ir a los registros a ver si sus propiedades siguen siendo sus propiedades o de sus antiguos antepasados. Tenemos en imágenes que están viendo los telespectadores precisamente la finca de Jardina, creo que es una de las que está afectada en tu familia. Sí, ¿no? Sí, mira, ahí tenemos nosotros la cosecha del millo, tenemos todo plantado. Esa es la casa de una prima de mi madre que está afectada también por estos señores. Y nada, son terrenos que puedes observar que están todos cultivados, que no están en abandono en absoluto, que los tenemos ocupados durante toda nuestra vida. Yo tengo 34 años y toda mi vida nací ahí y he vivido ahí toda la vida y espero morir ahí también. En estas escrituras, por curiosidad, ¿por cuánto vendían estos señores inicialmente? ¿Por cuánto compraron estos terrenos? Creo que son... Ese es otro dato, es decir, muchas de las escrituras, por ejemplo... unos $2.000 o $3.000 ponía. Otra de las cuestiones, es decir, es absolutamente impensable que en una escritura pública de la República de Cuba la moneda que se utiliza sea el dólar. Todos sabemos que el dólar funciona en Cuba, pero bueno, actualmente, en los años 70, que en un notario cubano, en una escritura cubana, pusiera que la moneda utilizada fuese el dólar, es un poco difícil de creer, ¿no? Con lo que decía Juan José antes, a quien haya tenido la oportunidad de ir a un notario español se dará cuenta de que cuando uno se sienta en el despacho del notario para firmar esa escritura, el notario comprueba absolutamente todos los datos, nos pide nuestro carnet de identidad, comprueba que somos la persona que decimos ser, nuestro domicilio, nuestro estado civil, todo eso lo comprueba. Claro, todas esas garantías que nos da un notario español, que para eso existe, quedan, digamos, de alguna manera vulneradas cuando se hacen estas escrituras de esta manera. Tengo que decir además que el registro, una vez llegan estas escrituras o las que se hacen sucesivas a estas, pues no le queda otro remedio que inscribirlas, porque tienen esa apariencia de legalidad y el registrador tiene una función, digamos, de poder rechazar la inscripción de algunas escrituras, pero por motivos más bien formales que de fondo, porque quien tiene realmente la capacidad de examinar el fondo de la escritura es realmente el notario. Por lo tanto, cuando se falsifican estas escrituras ante una notaría cubana y luego se pasan por el consulado español en Cuba, pues todas esas garantías que nos da el notario español desaparecen. Y de ahí es donde se producen todas estas cuestiones que ha apuntado Juan José, ¿no? Benigno, ustedes cuando se dieron cuenta de esta situación, digamos que como comentabas antes, se reunieron los vecinos, los afectados, y decidieron hacer causa común para para defender lo que eran sus propiedades. Ante esa perspectiva, estas personas que estaban tratando de camelarlos a ustedes y por esta operación obtener a muy bajo precio o casi gratis, diría yo, todos esos terrenos, ¿cómo reaccionaron? Cuando ustedes empezaron a moverse, como bien decías antes, a irte a Madrid, a comprobar papeles, fechas. Al principio, en primer lugar, de los 32 afectados de la finca matriz que hablaba al principio, cuando yo contaba todas estas anomalías que me estaban sucediendo y que veíamos por ahí, habían vecinos que incluso no llegaron a creerlo, es decir, un poco decían que no me creían, que eso no era verdad, que
que ellos tenían sus papeles y que ellos tenían sus escrituras. Entonces yo seguí porque yo aquello ya me lo tomé en serio al ver y leer esa escritura que yo en ese bar de la Finca España pude comprobar que era idéntica a la mía. Entonces yo sí que estaba alarmado, algunos vecinos me apoyaron, otros no, digamos más de la mayoría al principio no se lo creían. No se lo creía. Entonces yo bajo indagaciones que hice, como decía Gustavo, y pegas a leer las escrituras y te das cuenta, Gustavo, Juan José, te das cuenta que hay cosas que no concuerdan, y más claro lo vi cuando estando en Madrid, en Aduanas y Fronteras, me dan un certificado del dueño de la finca que vendía el 14 de junio del 82 en Cuba, no hubiera salido de España, es más, estaba enfermo en Las Palmas. Entonces ya pegué yo a sospechar que era evidente que había pasado algo raro, ¿no? Ahí está. Entonces ya volví a tener una segunda reunión con mis vecinos y le puse la alarma, le dije, mira, aquí está sucediendo algo, aquí esto no es normal, y a mí yo he captado la empresa donde, porque ellos lo hacen en empresas. Sí, además diferentes empresas, ¿no? Sí, y ya te dije antes, son ficticias. Entonces no existía. Entonces ya los vecinos se lo pegaron a tomar en serio y ya pegamos a hacer reuniones en un salón que teníamos ahí, ya pegamos a hablar con los letrados y ya pegamos a tomarnos el tema en serio. ¿Y la reacción de esta gente, de estos empresarios? Bueno, ellos al principio tuvimos distintas conversaciones con ellos y un poco nos decían que a ellos le hubieran engañado en Cuba. Se hacían pasar por víctimas también. Sí, ellos siempre se hacen las víctimas, además, como manifesté antes, con aquella sonrisa de buenas personas, que desde luego no lo son, y con aquella sonrisa como que te conocen de toda la vida, que yo jamás lo había visto, ni los quiero ver. Y entonces ellos siempre van de víctima, como que a ellos también le habían engañado. Y claro, cuando yo le decía, bueno, pues si te han engañado, entonces vamos a arreglar esto. No, porque esto a mí me ha costado un dinero, a mí esto me ha costado, y resulta de que nada fue verdad, porque ya digo, lo dije antes, el final fue de que ellos han firmado una escritura rectificatoria. ¿Pero rectificaron porque ustedes les presionaron legalmente? Hombre, claro. ¿O porque se dieron cuenta que habían metido mucho la pata y que afectaba a demasiada gente y que iba a ser un escándalo demasiado público, digamos? Hombre, claro, nosotros estábamos dispuestos a todo. Nosotros esto lo queríamos llevar hasta las últimas consecuencias. De hecho, yo he tenido este punto también quiero recargarlo, he tenido varias reuniones con el catastro y con el registro, y sobre todo en el catastro he ido a hablar con el fiscal general de aquella época. Y bueno, entonces el señor fiscal ha hecho una reunión con el señor del catastro, de Rústica, a ver las anomalías. Mi sorpresa fue que a pocos días me llama el catastro diciéndome de que según el señor fiscal todo estaba bien. Digo, sí, todo está bien a las apariencias, lo que él no ha indagado, porque si él indaga que el dueño de la propiedad, llamado don Pedro Montes de Ocaguerra, en el 14 de junio del 82 estaba enfermo en Las Palmas, no en La Habana firmando, verá que ya de momento tiene algo, y cuando ve en que una empresa no existe, que es ficticia, que tiene el domicilio en un sitio en la calle La Rosa de Santa Cruz, y vas allí y habían 2 chicas de alquiler, entonces ahí pegará a darse cuenta, y es una pena, y desde aquí hago una llamada a las autoridades competentes de que esto lo debían de tener muy en cuenta, porque es una pena de que esta gente esté haciendo esta fechoría. Y está afectando a mucha gente además, ¿no, Gustavo? Está afectando a mucha gente, pero sobre todo está afectando como estamos hablando de terrenos rústicos. La mayor parte, aunque también ha habido casos como el que está contando Benigno, que afectan ya a parcelas que, aunque en un primer momento podían ser rústicas, ya se han convertido con el paso del tiempo en urbanas y edificaciones y tal. Pero estamos hablando de un perfil de víctima que por lo general pues son personas que han trabajado toda la vida esas propiedades, que a lo mejor no tienen las propiedades en regla, entre comillas, ¿no? Porque funcionaba mucho la gente aquí en Canarias antes
por supuesto dándose hasta la mano, ¿no? Y se venía la propiedad, se daban la mano y aquí paz y en el cielo gloria, ¿no? Pero luego incluso herencias que se resolvían con hijuelas, que luego no se procedían a inscribir ni a elevar a público ante un notario y luego llevarlas al registro. Y personas sobre todo que a lo mejor incluso de avanzada edad, que se han encontrado desamparadas, que a lo mejor no tienen la capacidad de poder ir a un despacho de abogados, gente que tratan de, por ejemplo, poner una denuncia y luego no va a ninguna parte, porque al final todo esto, desgraciadamente, la mayor parte de los casos se resuelve solo yendo a un tribunal, interponiendo la correspondiente demanda. Es la única salida, ¿no? En este caso. Interponiendo la correspondiente demanda y que un juez dicte una sentencia declarando que la escritura es falsa y devolviéndole a la finca a sus digamos, legítimos propietarios. Pero ojo, esto siempre y cuando no exista, lo que hablábamos antes, una tercera persona que haya adquirido esa propiedad de buena fe fiándose de lo que coloca el registro, porque yo soy una persona que un día abro el periódico, veo un anuncio que se vende finca en el Ravelo, voy, la veo, me enseñan las propiedades, veo las escrituras, voy al registro de la propiedad, me informo, es correcto, la compro, y si luego el verdadero propietario se da cuenta, yo estoy protegido, contra mí no se puede hacer nada. Hemos tenido casos en los que incluso ha habido, no la han vendido, pero sí la han hipotecado, y el banco pues es tercero de buena fe. Esto tiene una excepción, yo no quiero liar mucho porque si la gente no se lía, hay una excepción cuando estamos hablando de inmatriculación, es decir, cuando la propiedad accede por primera vez al registro de la propiedad. Entonces hay esta protección de la que estoy hablando para ese tercero de buena fe, estamos hablando del artículo 207 de la ley hipotecaria, pues esos efectos quedan suspendidos durante 2 años a contar desde la fecha de la inscripción. Es decir, que durante 2 años, si se inscribe la propiedad por primera vez y se hace de esta manera, quien compre no está protegido, puede perder la propiedad y por tanto el legítimo propietario podría recuperarla, que es lo que nos pasó en una de las fincas de Juan José, que no estaba inscrita y que llegamos por días, se nos cumplía el plazo de los 2 años y si no conseguíamos interponer la demanda en el plazo, pues esa tercera persona ya adquiría todos los derechos. Cual, ¿no? Ya tenemos sentencia firme y ellos han esa propiedad recurrieron, hemos vuelto a ganar y ya, gracias a Dios, esas 2 fincas se han recuperado. ¿Pero cuánto tiempo y esfuerzo le ha costado a tu familia esto? La vida, porque ya te digo, mis tíos son mayores y les ha costado tanto la salud, a mí incluso y a mis hermanos. Yo a raíz de todo este tema, ahora soy diabético, una depresión cuando empezó todo este tema. Bajé mucho de peso, no comíamos, no dormíamos, era un tema que nos afectaba a todos y en salud a mis tíos sobre todo, a mí personalmente, a mi otro hermano mayor también. Sí, pero que si a lo mejor cogen a otra familia que a lo mejor anda un poco más despistada, si me lo permites decirlo así, se quedan con los terrenos y aquí no pasa nada y esa gente se quedaría, digamos, con esa pena de sentirse estafados, digamos. Exactamente. Yo aconsejo a todo el mundo que cualquiera que venga con una escritura que diga que ha comprado, que le han regalado, que fuera, cualquier historia, que no den el brazo a torcer, que investiguen hasta el final, que se darán cuenta de que si en realidad han vendido, sus familiares se demostrará que han vendido. Y quisiera comentarte una cosa, en el caso nuestro, que es lo que ellos han hecho al final y lo que al final va a demostrar toda esta presunta trama. Porque nosotros en un primer momento conseguimos paralizar las fincas en los registros, ¿no? Las fincas que volvemos a ver ahora en las imágenes. Sí, esas fincas las conseguimos paralizar en los registros para que ellos no pudiesen venderlas mientras estuviese el litigio, ¿no? Esas paralizaciones duran 4 años. Por una equivocación nuestra o por un fallo del registro de no notificarnos que eso iba a caducar, caduca. Ellos aprovechan ese periodo de tiempo de caducidad, se inventan otra nueva sociedad de ellos mismos. Con otras personas interpuestas, supongo. Sí, ponen otras personas, otros nombres, pero son ellos mismos porque se ha investigado y ya de todo eso saldrá a la luz en su momento, que son ellos mismos, ¿no? Entonces hacen otra nueva compraventa, la inscriben en el registro, después de haber ido a hablar con el registrador 20.000 veces. La vuelven a inscribir, pero claro, es legal. Pero sabía que había una anotación preventiva y que aún así se anotó esa compraventa nueva. La compra y ya la tenían vendida por 500.000 euros, una finca que no han pagado un duro, que es nuestra, de mi familia y de mis familiares que están en Cuba, que lo están pasando mal. La tenían vendida por 500.000 euros, que por minutos la logré paralizar. Si no nos movemos, la perdemos. Y no solo por el hecho de
de que haya caducado esa, sino también las administraciones. Un poco el notario va y firma simplemente, el registrador va y firma. Los que están trabajando allí son los que hacen todo el trabajo. Ellos solamente van y firman, ni leen ni nada. Firman y punto. El trabajo de ellos es firmar. Pues hay que investigar y hay que moverse y hay que cambiar un poco el sistema, porque si no, esto va a acabar mal. Todo Yo, esto, Félix, sí. perdona, esto que ha contado por último Juan José, respecto a esta finca, todo eso con un procedimiento judicial civil en marcha y un procedimiento penal por el cual están imputados estos administradores de estas sociedades en marcha. O sea, tienen una sensación además de impunidad, que se mueven, ellos llevan muchos años ya operando de esta manera, ven, además juega a favor de ellos un poco la lentitud del sistema judicial. En el caso del asunto penal incluso hemos estado esperando un año prácticamente Un año. por una comisión rogatoria que acaba de llegar y que confirma la falsedad de las compraventas. Y fíjate, digamos, la sensación de impunidad que estos señores tienen y de que es un negocio que no pasa nada, que se atreven en medio de un procedimiento judicial con una demanda civil interpuesta, con una querella penal en la que están imputados por un presunto delito de estafa. Y vuelven a intentarlo. Y vuelven a cometer una estafa sobre la estafa. Perdona que te interrumpa, y luego se presentan en el juzgado sin ni siquiera un abogado, que no tienen dinero para pagarse un abogado, que si por favor uno de oficio. Van con la cara de que son pobres. Nos quedan apenas 4 minutos. Yo me gustaría que al final, aparte de las recomendaciones que ya hemos hecho, si hay que decir algo más, si hay que hacer un llamamiento a las autoridades, ya sean españolas o canarias, para que se tomen este asunto que creo que es muy serio porque afecta seguramente a más personas de las que creemos, pues tenemos apenas 3 minutos que nos tenemos que repartir. Benigno, si quieres empiezas tú. Bueno, quería añadir algo de lo que ya se ha dicho, por ejemplo, de lo que ha dicho Gustavo de la buena fe. Hay casos en Tenerife, en Valle Tavares, de 2 propiedades vendidas con el caso de buena fe. Venir los propietarios de don Pedro Montes de Oca, que está en Las Palmas, él tiene su domicilio en Las Palmas aquí, y ya no pudieron hacer nada por esas 2 propiedades. Perdieron esa finca. Sí, es decir, ese señor tenía 3 fincas, una era la nuestra, que pudimos arreglarlo, y las otras 2 se la han arrebatado con el caso de buena fe. Es decir, ya cuando vinieron los abogados de la familia ya no pudieron hacer nada. También quería añadir sobre lo que hablaba antes Juan José de los disgustos, decir de que hay que ver la impotencia y lo mal que te ves cuando tienes una propiedad y tienes tu casa allí con mucho sacrificio y ves a esta gente sonriente, como dije al principio, que te la quieren arrebatar. Entonces es un malestar muy malo, no duermes, no comes. Eso seguro se lo puede sí. imaginar cualquier telespectador, ¿no? Que le pase a él en estos momentos. Sí, es una cosa más seria de lo que pensamos, y también los registradores y el catastro que tomen más interés en estos casos, sobre todo con esta clase de documentos, porque hay mucha gente que incluso están afectados y no lo saben. Y lo que hemos hecho los 3 aquí, lo voy a hacer yo también ahora, todo el que tenga una propiedad ilegal en papeles, que lo tiene con hijuelas, que lo tiene con escrituras que no están actualizadas, que las registre, que por favor las registre, que le están dando una oportunidad a esta gente incorrecta, esta gente que se dedica a hacer fechorías de esta índole y luego enriquecerse con tus propiedades, que las actualice, que las tenga al día, y a las autoridades un poco que tomen cartas en el asunto, porque lo que es lamentable, que por ejemplo lo mío, lo que ya defendimos nosotros, se vio claramente que era una estafa, que era una escritura falsificada y que ni el fiscal ni nadie tomó tema en el asunto. Y es lamentable de que esto no se le ponga un interés y se solucione. Pues una última intervención, no sé si Juan José, Gustavo, si quieren apelar a que alguien se ponga un poquito las pilas en este asunto, ya sea en las autoridades canarias o españolas. Me permite, quiero hacer un llamamiento a lo que decía Benigno, a toda aquella persona que tenga propiedades y no las tenga actualizadas, que por favor acuda a los registros, a los catastros y las actualice si son de ellos todavía. Claro. Simplemente. Gustavo. En un minuto. Sí, sí. Lo que han dicho Benigno y Juan José, y yo añado algo más, aunque va a sonar un poco corporativista, pero es así, que ante cualquier duda cojan sus documentos y vayan a un abogado. Lo van a agradecer porque con un asesoramiento puntual, rápido y profesional van a poder resolver un problema grave que luego quizás, si lo dejan pasar, no va a tener posibilidad de arreglarse. ¿Ustedes han recibido el interés de las autoridades, por ejemplo, canarias, respecto a esto? ¿Se ha interesado alguien por este asunto de verdad? No se ha interesado... Que esa es mi lamentación ahora aquí, de que yo he ido a hablar con el fiscal general
y el fiscal general ha hecho un registro en el catastro diciendo que todo estaba bien. Y no estaba bien. Y no investigaron, no hicieron ninguna clase de investigación. A mí ya me costó, una vez que ellos me hicieron una escritura rectificatoria con el registrador del catastro, ya me costó cambiarlo, porque ellos lo primero que hacen en los registros ponerlo a nombre de él, sobre todo en el catastro. Y luego, para yo poderlo quitar a ellos y ponerme yo, que era el verdadero dueño, más reconocido por ellos mismos, ya me costó un montón. Ya me costó muchos días. Como yo le decía al señor que estaba allí, oiga, señor, es que este caso ya está clarísimo, ¿no? Los que de verdad están ahí han dicho que no a través de una escritura rectificatoria ante notario. Y bueno, yo lo que digo que para las personas de buena fe nos cuesta tanto, y a estas personas que vienen de esta forma, ¿cómo lo hacen tan fácil, ¿no? Tan fácil. Quiero añadir un punto muy importante. Ellos cambian, son los mismos y se cambian de nombre. Las empresas se refiere usted, ¿no? Quiero dejar claro que el caso de Juan José es el mismo que el mío. Son las mismas personas. A través de diferentes empresas. Claro, son a través de distintas empresas y ellos se cambian. Un día eres tú el titular de la empresa y otro día soy yo. Entonces uno es el gerente, el otro es el apoderado, pero que son las mismas personas, que tengan en cuenta que ellos cambian, tienen numerosas empresas y todas ficticias. Y eso las autoridades que lo tomen en cuenta, y hay más gente sin ser la que nosotros conocemos. Bien, pues espero que haya servido de algo este programa que hemos hecho esta noche, espero también que haya sido de su interés y les espero la semana que viene pues aquí en Punto de Encuentro Nuevo, en Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.